Bienvenidos colegas docentes, soy Alberto Mancilla y este canal Mate 360 Edu está hecho para ustedes. Hoy analizaremos 5 problemas muy interesantes sobre funciones. Gran tema, ¿verdad? Todas inspiradas en preguntas de exámenes de ascenso. Estoy subiendo videos todos los martes y viernes hasta el día del examen. No te pierdas ninguno, sé que te van a servir y los hago pensando en ti. Vamos al primer problema. Empezamos con el problema 21. Durante una sesión de aprendizaje, una docente les pide a los estudiantes que determinen la cantidad de cuadrados de la figura n de la siguiente secuencia. Figura 1, 3 cuadrados, figura 2, 5 cuadrados, figura 3, 7 cuadrados, figura 4, 9 cuadrados, etc. 3 estudiantes explicaron el procedimiento que realizaron. ¿Cuál de los siguientes procedimientos no corresponde a una generalización? Opción A. En el nivel superior de cada figura hay tantos cuadrados como el número de figuras y en el nivel inferior hay un cuadrado más que el número de figura. Entonces, para cualquier figura, la cantidad de cuadrados corresponde al doble del número de figuras más 1. Opción B, probé con n2 más 2 y al reemplazar 1 en n salió 4 cuadrados. Como no salió 3 cuadrados, como se aprecia en la primera figura, fui probando con otras expresiones como 2n más 1. Al reemplazar valores en n, sí coincidieron los resultados con la cantidad de cuadrados de cada figura. Entonces, la cantidad de cuadrados corresponde a 2n más 1. Y la opción C, cada figura tiene 2 niveles, pero es como si le hubiesen quitado un cuadrado al nivel superior. Entonces, la cantidad de cuadrados de cada figura corresponde a la cantidad de cuadrados del nivel inferior por 2, porque son 2 niveles menos 1. Debido al cuadrado que falta, es decir, corresponde a n más 1, corresponde a n más 1 por 2 menos 1. Muy bien colegas, vamos a ponerle a cada figura una identificación. Lo que observamos es una secuencia de figuras donde el número de cuadrados aumenta progresivamente. La docente pide a los estudiantes que determinen la cantidad de cuadrados en la figura n. Obviamente lo que estamos observando es una serie aritmética, ¿verdad? Donde el primer número viene a ser el número 3, porque son 3 cuadrados. La siguiente figura tiene 5, la siguiente 7, la siguiente 9 y la última, que es lo que queremos saber. Obviamente estamos hablando de una serie aritmética cuya ecuación es la siguiente. Como ya conocemos los valores de A1 y también la razón, entonces lo que hacemos es reemplazar. Si resolvemos nos va a dar la siguiente ecuación. Muy bien, entonces vamos a analizar las alternativas. La alternativa A nos dice, el primer estudiante analiza la figura por niveles, dice que en el nivel superior hay n cuadrados y en el nivel inferior n más 1 cuadrados. Entonces la suma es n más n más 1, ¿verdad? Lo que ha hecho este estudiante es lo siguiente, simplemente ha sumado n más n más 1 y eso le ha dado 2n más 1. Esta es una verdadera generalización. Observa una estructura y la traduce en una expresión matemática. Por lo tanto, la alternativa A es correcta, no es lo que se pide. En la alternativa B, el segundo estudiante prueba con distintas fórmulas y lo dice desde el principio, ¿no? Probé con 2n más 2. Está tentando nada más. Como no funciona, luego prueba con 2n más 1. Y como coincide con los resultados conocidos, decide quedarse con esta fórmula. Aunque llega al resultado correcto, no ha identificado ninguna estructura. Solo hizo ensayo y error, por eso no se considera una generalización. Veamos la alternativa C. El tercer estudiante imagina que a la figura le quitaron un cuadrado en el nivel superior. Dice que hay 2 niveles iguales, cada uno con n más 1 cuadrados, y luego le resta 1 de la siguiente manera. Aunque su razonamiento es más creativo y algo confuso, sí parte de una interpretación estructural, por lo que sí se considera una generalización. Por lo tanto, de las 3 alternativas, la que no corresponde a una generalización es la alternativa B. En este tipo de preguntas, el examen no evalúa solo si llegamos al resultado correcto, sino cómo llegamos a él. Generalizar implica encontrar un patrón, entender la estructura y formular una expresión que lo represente. Por eso, la alternativa que no corresponde a una generalización es la letra B. En
una sesión de aprendizaje, un docente le presenta a los estudiantes una situación con la finalidad de modelar juntos algebraicamente, mediante una función afín, dicha situación. Luego de analizar dicho modelo, les propone a los estudiantes que representen dicha función en sus diversas formas. Respecto de la tarea vinculada a la representación de la función, ¿por qué es pertinente para afianzar la comprensión de funciones afines? Opción A, porque exige flexibilidad del pensamiento al elaborar diversas representaciones. Opción B, porque exige justificar procedimientos para elaborar diversas representaciones. Y la opción C, porque exige modelar reiteradas veces al elaborar las diversas representaciones. Muy bien, colegas, cuando se propone a los estudiantes representar una función afín en sus distintas formas, por ejemplo, algebraica, gráfica, tabular o verbal, el propósito no es solo repetir un procedimiento, sino reconocer equivalencias entre representaciones, relacionar significados, por ejemplo, cómo la pendiente y la ordenada al origen en la ecuación se reflejan en la gráfica, cambiar de una forma a otra con sentido, no de manera mecánica. Este proceso desarrolla la flexibilidad del pensamiento matemático, una habilidad clave en la comprensión profunda de las funciones. Claramente estamos viendo aquí que la opción A viene a ser la correcta, pero igual veamos qué pasa con las otras dos opciones. ¿Por qué no son correctas las otras opciones? En el caso de B, porque exige justificar procedimientos para elaborar diversas representaciones. Justificar procedimientos es importante, pero no es el foco principal de la tarea de representar funciones en distintas formas. Aquí lo central es transformar representaciones, no justificar un algoritmo específico. La opción C, porque exige modelar reiteradas veces al elaborar las diversas representaciones. El modelado se realiza inicialmente al construir la función que representa la situación. La tarea posterior, cambiar entre formas, no implica modelar de nuevo, sino representar de diferentes maneras lo ya modelado. Por lo tanto, la respuesta es la opción A. Representar una función en sus diversas formas no es una tarea mecánica, sino una oportunidad para desarrollar la flexibilidad cognitiva y establecer conexiones profundas entre distintas representaciones matemáticas. Durante una sesión de aprendizaje con el propósito de que los estudiantes representen funciones afines, un docente les propuso la siguiente tarea: graficar la función f cuya regla de correspondencia es fx igual a 2x más 1, donde x es un número real. Como respuesta, un estudiante elaboró la siguiente gráfica. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para brindar retroalimentación al estudiante de modo que reflexione sobre su representación? La opción A, preguntarle si esos puntos pertenecen a una recta. Luego mencionarle que tal recta representa una pendiente y un punto de corte con el eje vertical. Finalmente decirle que se trata de la gráfica de una función afín. Opción B, preguntarle qué significa que x sea un número real. Luego, indicarle que es correcto que haya tomado esos valores para x, pero que debió haber tomado otros más. Finalmente, pedirle que una los puntos y trace una línea continua. Y la opción C, preguntarle si en los reales solo se admiten valores enteros o si hay otros más. Luego, en caso de que considere esos otros valores, preguntar si la gráfica sería discontinua o sería continua. Y finalmente, preguntar por la forma de la gráfica. La tarea propuesta es graficar una función afín cuya variable independiente es un número real. El estudiante ha construido una tabla con valores enteros de x, lo cual está bien como punto de partida, pero la gráfica de la función 2x más 1 tiene que ser continua, ya que los números reales forman un conjunto infinito y denso, no se limitan a valores enteros. La función afín tiene una representación gráfica continua, es una recta sin interrupciones. Bien, vamos a analizar las opciones. La opción A, aunque menciona la recta, la pendiente y el corte con el eje Y, el docente le dice la respuesta sin promover reflexión ni comprensión sobre la continuidad ni el dominio. Por lo tanto, descartamos la opción A. La opción B reconoce que usó algunos valores reales, pero luego le dice directamente que use otros más y que trace la línea sin hacerle reflexionar
sobre el por qué debe hacerlo, por lo tanto no es la correcta. Entonces, ¿por qué la alternativa C es la más pertinente? Pues parte de una pregunta reflexiva. ¿En los reales solo hay enteros? Esto promueve el pensamiento crítico, lleva al estudiante a considerar la naturaleza del dominio real y cómo eso afecta la forma de la gráfica. No impone la respuesta, más bien guía al estudiante a deducir que la gráfica debe ser continua. Y finalmente pregunta por la forma de la gráfica, promoviendo la comprensión del comportamiento global de la función. Por lo tanto, la opción C es la correcta. La retroalimentación efectiva no es solo corregir, sino hacer pensar al estudiante, promover la autorreflexión y la comprensión conceptual. Por eso, la alternativa C es la más pertinente pedagógicamente. Un docente propone a los estudiantes que, haciendo uso de un software matemático que sirva para graficar funciones, realicen una actividad referida a la función de la forma f de x igual a elevado a la x. La secuencia de acciones propuesta es: 1. Explorar cómo es la gráfica de la función dada, si el valor de a es igual a 1. 2. Explorar cómo es la gráfica de la función dada cuando el valor de a es mayor que 1. 3. Explorar cómo es la gráfica de la función dada cuando el valor de a es menor que 1 pero mayor que 0. Y 4. Explicar en qué intervalo se encuentran los valores que pueda tomar a para que dicha función sea creciente o decreciente. Entre las siguientes alternativas, ¿cuál es el propósito principal del docente al plantear esta actividad? Opción A, que los estudiantes planteen afirmaciones sobre las características de la gráfica de dicha función cuando es creciente o decreciente. Opción B, que los estudiantes planteen afirmaciones sobre las condiciones que debe cumplir la base de dicha función para que sea creciente o decreciente. Y la opción C, que los estudiantes planteen afirmaciones sobre los valores que puede tomar la variable independiente cuando dicha función es creciente o decreciente. Muy bien, entonces, ¿cuál es la secuencia de las acciones que piden? En el caso de la primera, es cuando a es igual a 1. La segunda acción es cuando a es mayor que 1. La tercera opción es cuando a es un número menor a 1 pero mayor que 0. Y la 4 pide explicar en qué intervalo se encuentra la base a para que dicha función sea creciente o decreciente. Bien, analicemos las opciones. En el caso de la opción A, habla de características gráficas, pero no dirige la atención al papel de la base A, que es lo esencial en esta actividad. Por lo tanto, la opción A queda descartada. ¿Qué es lo que pasa con la opción B? Que los estudiantes planteen afirmaciones sobre las condiciones que debe cumplir la base de dicha función para que sea creciente o decreciente. Y aquí nos habla de la base, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando A es igual a 1? En este punto, la función es constante, ya que 1 elevado a la x siempre va a dar 1 para todo x, pero la recta va a ser esta de acá. Si a es mayor que 1, entonces la función es creciente, y si a se encuentra entre 0 y 1, entonces la función decrece. El docente está guiando a los estudiantes a investigar el efecto de la base a sobre el crecimiento o decrecimiento de la función. Por lo tanto, el foco está en qué condiciones debe cumplir la base a para que la función sea creciente o decreciente, y eso aparece en la opción B. Veamos de todos modos la opción C. Se enfoca en los valores que toma x, pero el crecimiento o decrecimiento de una función exponencial no depende de los valores de x, sino del valor de la base a. Y acá nos está hablando de la variable independiente. Por lo tanto, esta opción también es incorrecta. En el caso de funciones exponenciales, el crecimiento o decrecimiento está determinado por la base a y no por la variable x. Por tanto, la actividad tiene como objetivo que los estudiantes descubran y expresen condiciones sobre la base que determinan el comportamiento de la función. En un aula de cuarto grado, una docente presentó a los estudiantes una gráfica que representa la relación entre la masa en gramos de un cultivo de bacterias y el tiempo transcurrido en días. En dicha gráfica se observa que la masa se duplica durante cada día que transcurre. Si la docente tiene como propósito que los estudiantes interpreten dicha gráfica, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para ello? Opción A, pedirles que expresen la masa del cultivo de bacterias al inicio de la observación y al transcurrir
1, 2 y 3 días. Luego preguntarles por lo que sucede con el crecimiento de la masa conforme transcurren los días. Opción B, brindarles la expresión simbólica de la función exponencial fx igual a 3 por 2 elevado a la x para que verifiquen el valor de f de x cuando x toma los valores de 0, 1 y 2. Luego preguntarles por el valor de f de x cuando x toma los valores de 3, 15 y n. Opción C, solicitarles que registren en una tabla de 2 columnas los valores de x y y que corresponden a los pares ordenados resaltados en la gráfica, de modo que puedan reconocer los patrones que hay en cada columna. Luego preguntarles por el valor de y cuando x es igual a 3. El propósito de la docente es que los estudiantes interpreten esta gráfica. Vamos a ver las 3 posibles acciones pedagógicas que podrían aplicar y analicemos cuál es la más pertinente. La alternativa A, pedirles que expresen la masa del cultivo de bacterias al inicio de la observación y al transcurrir 1, 2 y 3 días, luego preguntarles por lo que sucede con el crecimiento de la masa conforme transcurren los días. Esta opción parte directamente de la observación de la gráfica, lo cual es adecuado para desarrollar habilidades de interpretación, que es justamente lo que nos están pidiendo. Al pedir que describan la masa en días específicos, los estudiantes identifican el patrón. El día 0 corresponde a 3 gramos, el día 1 a 6, el día 2 a 12 gramos, el día 3 a 24 gramos. Luego, al reflexionar sobre el comportamiento, pueden concluir que la masa se duplica cada día. Es una actividad progresiva, concreta, que guía al estudiante desde lo observable hacia la comprensión del patrón exponencial. Esta es la alternativa correcta y más pertinente. La alternativa B introduce directamente la expresión algebraica de la función exponencial. Si bien es útil en niveles más avanzados, presentarla desde el inicio podría limitar la comprensión gráfica, ya que no parte de lo visual o concreto, se convierte en una actividad de evaluación algebraica más que de interpretación. Esta acción sería más pertinente después de haber comprendido la relación a través de la gráfica. No es la mejor acción si el objetivo es desarrollar la interpretación gráfica, por lo tanto, la descartamos. La alternativa C también es válida como estrategia de apoyo, pues ayuda a organizar datos y visualizar patrones numéricos. Sin embargo, al centrarse en copiar los pares XY y armar una tabla, corre el riesgo de convertirse en una actividad mecánica, sin profundizar en el análisis del comportamiento de la función. Además, pone el foco en los números, no en la interpretación visual del crecimiento exponencial. Es útil como paso intermedio, pero no es la acción pedagógica más directa para fomentar la interpretación de la gráfica. Por lo tanto, la alternativa más pertinente es la A, porque parte de la gráfica fomenta la observación, lleva a identificar el patrón de duplicación y promueve una comprensión conceptual del crecimiento. Recordemos, interpretar una gráfica implica leer información visual, detectar regularidades y formular afirmaciones basadas en la relación entre las variables. Como hemos visto, representar, generalizar e interpretar funciones no solo implica cálculos, sino significa desarrollar pensamiento crítico, flexibilidad cognitiva y habilidades de análisis estructural. Ya sea con funciones afines o exponenciales en secundaria, lo importante es guiar al estudiante a descubrir y no solo a replicar. Sigue preparándote con nosotros, suscríbete a Mate 360 Edu y activa la campanita para no perderte nuestros videos semanales. Hasta la próxima, colegas. Chao.